de las personas fallecidas, pues daba esta cifra escalofriante. Entonces vemos ahí que hubieran sido muy útiles ese dinero, y ahí nuevamente nos cuestionamos quiénes son estos tenedores de los bonos, son los que se beneficiaron de ese pago, y también qué pasa con esas reuniones que se tienen entre autoridades y tenedores de bonos de deuda. Entonces, eso claramente la ciudadanía debe tener en cuenta, que se forma un conflicto de interés. Es decir, si yo tengo la información privilegiada de que voy a pagar una deuda, a pesar de que eso cueste vidas, inmediatamente eso hace que esa persona y ese funcionario inmediatamente tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con eh, postergar o hipotecar la vida de las personas, de los ecuatorianos, ecuatorianas, en función de pagar una deuda que finalmente realmente va a enriquecer a personas que ya tienen grandes recursos, grandes fortunas. Entonces, a partir de eso, ¿no? Se formuló después en otro espacio, en esa misma intervención, en la habilidad de esta ley, ¿no? Y claro, por un lado es contributiva, por el lado de generar estos aportes que tú mencionabas, del lado de cuánto va a aportar la clase trabajadora, ¿no? La clase asalariada, y por otro lado, cuánto va a aportar también el tema empresarial. Ahí todavía nos quedan muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, si revisamos estos dos artículos, primero, ¿cómo es posible que personas que ganen menos o un poco más de $500 estén aportando? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta cuánto está una canasta básica que se encuentra en este momento encima de los $715, ¿cómo es posible que se les pida un aporte a esas personas? Mientras que no se pide un aporte a los empresarios que han realizado remisiones tributarias, a esos empresarios que se les benefició con una serie de exenciones en el impuesto a la renta, a los que de alguna manera la ley de fomento productivo fue la gran detonante del problema de ingresos del Estado, ¿no? Y la noción de recortes y ajustes, de despidos, es lo que finalmente en este momento complica no solamente la economía de las personas, sino también la economía de las mismas empresas, que no tienen cómo vender sus productos. Entonces, eso sí puede generar quiebres. Bueno, aquí claramente vemos que se quiere clavar impuestos al trabajo, pero no impuestos a la riqueza, ni impuestos al capital. Eso debe quedar sumamente claro. Y es de tal manera y tal magnitud que si nosotros ya revisamos la ley que está circulando en todos los espacios, en un apartado claramente dice que el Ejecutivo, en el caso de la contribución a las empresas que tienen utilidad de más de $1.000.000, ¿no? Eso ya te da cuenta de que antes se hablaba de las empresas que tengan ingreso más de 1.000.000, y ahora son en cambio la utilidad. Entonces, eso te reduce el número de empresas que van a aportar. Y claro, ahí está un lío completamente fuerte, que es el tema de la ilusión y la evasión tributaria, ¿no? Como las empresas no quieren pagar, las grandes empresas no quieren pagar lo que deben pagar, hacen una serie de artimañas para no pagar los impuestos, ¿no? Usan paraísos fiscales del cual también el viceministro en este momento tiene una acusación de parte de la Defensoría del Pueblo. Y claro, ahí también en sus declaraciones se dice que ya dejó de tener una opción, tener un paraíso fiscal, pero no quita que no esté en desacuerdo con usar paraísos fiscales. Como una persona que tiene paraísos fiscales en este momento está decidiendo qué se hace con dinero público, ¿no? Entonces eso también debe quedar muy claro en la ciudadanía, que hay una serie de conflictos de interés ahí con lo que pasa con los recursos públicos, recursos del pueblo ecuatoriano. Ahora, Entonces, sí, sí. no, no, sí, sí, sigue. No, quería hacerte una acotación, Ah, pero sí. sí, justo ibas, creo que a entrar a ese mismo tema. Sí, bueno, ahí en cambio, con el tema de utilidades, no tomando en cuenta todo esto, el gran problema aquí es que las empresas ya de por sí, grandes empresas, los que pueden evadir, eludir, o sea, ¿quién se puede contratar un paraíso fiscal? No, una microempresa no puede hacerlo, pero una gran empresa sí puede contratar un bufete de abogados y todo eso. Entonces, de eso ya está sesgado. Bueno, tomando en cuenta eso y que ya se presentaron los informes, eh, la posibilidad de que las empresas, estas empresas que ganaron más de $1.000.000 de utilidad, después de todo eso, después de todas las cláusulas que se hace, hay un apartado en el que se menciona claramente que el Ejecutivo dispondrá de hacer que ciertas empresas no paguen en función de un decreto ejecutivo, ¿no? O una reforma del Estado. Es decir, si es que la Asamblea llega a pasar este articulado sin antes tomar en consideración eh, cuánto realmente va a ser el aporte de estas empresas. Entonces, básicamente después del Ejecutivo va a tener toda la potestad de decir, a estas empresas sí les vamos a hacer que tengan exenciones. Y si no son amigos del gobierno, entonces, ¿qué va a pasar?
Entonces, vemos ahí que al final, si es que este artículo llega a pasar, solo este artículo llega a pasar, el Ejecutivo solito después puede decidir quién queda en sector de ese pago y quién no. Y así de esta manera, esos 500 millones que se ofrecieron por el pago de estas empresas quizás queden nada. Entonces, claro, no se hace aquí una clara mención a cómo sectores como el sector financiero, bancario, fue el que más utilidades tuvo, 616 millones en el último año, y no se hace una contribución especial a este sector que tanto ha ganado en medio de una recesión económica. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de una recesión económica este sector bancario tenga más utilidades si es que no está haciendo uso de, por ejemplo, entregar créditos de consumo que después son impagables y que en este momento estamos viendo? Yo no sé, César, si tú has visto o en tus cuentas lo has checado, pero los débitos de los créditos, esta hasta persecución para que se pague de parte de los bancos, pues es una realidad. Entonces, vemos que siguen ahí cobrando mientras el sector, la población ecuatoriana no tiene como para comprar víveres de los que viven al día, ¿no? Entonces, y de los asalariados, recordemos que hasta el día de ayer se pagó a los servidores públicos cuando se anunció en esta misma comparecencia del ministro que a los docentes se les iba a pagar. Y si es que había dinero y recursos, se les iba a pagar a los otros. Entonces, claro, esto causó gran conmoción porque hipotecaba también la posibilidad de que estas personas guarden la cuarentena, de que tengan la posibilidad de tener alimentos. O sea, se está lacerando de alguna manera el derecho humano a la vida con este tipo de declaraciones. Entonces, eso por un lado, ¿no? Con el tema de este articulado. Por otro, hay que tomar en cuenta que la contribución en cambio de personas, se está diciendo que las personas que más tienen, más van a aportar. Pero ¿cómo comprobar esto, no? Se está diciendo que la gente de retención de los salarios va a ser el mismo sector empresarial. Y el mismo sector empresarial va a ser el que tiene que depositar en estas cuentas. Entonces, ¿cómo es posible que no haya también una revisión de qué pasa con los directores, con los gerentes generales y con sus ingresos? No nos queda claro si van a ser los ingresos solamente de salarios o van a ser los ingresos totales, ¿no? Te pongo un ejemplo. Un gran empresario lo que hace básicamente es asalariarse él mismo como director ejecutivo, entonces de esa manera tiene un salario, pero no sabemos si es que después en otros lados está facturando, lo cual ya no son otro tipo de ingresos, y entonces lo que hay que hacer ahí es un cruce entre ver el IES, cuánto registra que esta persona gana, y en el SRI para ver cuántos son sus ingresos totales. ¿Cómo es posible que personas perciben 4 sueldos, 6 sueldos, que lo hacen los directores ejecutivos, por lo menos los socios accionistas de grupos económicos, aporten de solamente un sueldo, mientras que el trabajador que gana $600 sí tiene que aportar todo de su sueldo? Ahí vemos cómo claramente esto va a hacer que quien más contribuya sea la clase media, la clase baja, y no los grandes capitales, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones, para nosotros nos parece sumamente complejo que se esté planteando de esa manera, y tenemos que tener, y si es que quieren una noción de transparencia que no ha habido, porque no sabemos mismo quién son los tenedores de bonos, tenemos que tener en cuenta cuánto mismo van a aportar y que se revelen cuántos ingresos tienen, cuántos ingresos están teniendo las personas. Y hay solamente una anotación también para los colegas que hacen investigación de grupos económicos. Esto se solía publicar siempre el 29 el 2 de febrero, perdón, de cada año. Hasta la fecha no Ay, tenemos la base de grupos económicos, así que no podemos saber quiénes son los socios accionistas de grupos económicos. Y también hay, ojo, ciudadanía, tienen que tener en cuenta mucho esto. Si yo bien tengo una microempresa, puede ser, hay ciertos actores económicos que no solamente tienen una empresa, una microempresa, que tienen en promedio 30 empresas. Y claro, tienen grandes, pequeñas, medianas, micro. ¿Por qué a estas personas que tienen varias empresas se les va a hacer la misma afectación a las personas que tienen una sola empresa? Entonces ahí vemos nuevamente que se está protegiendo a la riqueza, al capital, mientras que se sigue atacando a la clase trabajadora. Entonces, esas son las dos primeras nociones que a nosotros nos han venido con el tema contributivo. Y claro, así como hay también esta exención para empresas de que el ejecutivo solito va a decidir quién puede tener una exención o no pagar esa contribución, y no se sabe cuáles van a ser esos motivos, no puede ser cualquiera, y de esa manera no contribuir los que más ingresos tienen. Asimismo también pasa en personas
Ahí dice, el Ejecutivo en el reglamento dispondrá quién puede no pagar estos tributos. Y claro, si es que vemos que las cámaras empresariales están gobernando desde que empezó el gobierno y con más fuerza desde el 16 de mayo de 2018, que ingresó su presidente como líder del Frente Económico, entonces vemos que claramente van a ser los que se beneficien. Mientras que, claro, hay que tomar en cuenta, este ingreso también para personas naturales va a ser el ingreso neto. Es decir, de que yo me beneficie de una serie de deducciones, finalmente eso va a ser lo que aporte. Y tomemos en cuenta que, por ejemplo, el gasto tributario, que es la deducción que yo hago de mi ingreso para pagar eso y tributar el impuesto a la renta, beneficia exclusivamente al decir más alto de ingresos, es decir, a quien más ingresos tiene. Entonces, ahí estoy perdiendo ya 616 millones de dólares que los podía ocupar y que se está beneficiando solamente el ingreso más alto. ¿Por qué no se quita primero estas deducciones y después sí se hace esta contribución? Y de esa manera no se tocaría un centavo de la clase trabajadora, por lo menos de personas que ganen menos de 2,000, que ya me parece que es algo más interesante. Finalmente, César, estamos todavía revisándola, pero con este fideicomiso que se quiere crear, finalmente claramente dice ahí que es el presidente el que va a decidir en qué se va a gastar, y es el presidente el que va a nombrar a dedo quiénes van a ser quiénes van a ser los 5 integrantes de esta comisión. Entonces, nuevamente estamos viendo que la Asamblea no es partícipe, otros sectores no son partícipes, sino que se va a nombrar directamente, así como se hizo con la Corte de Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, donde fueron funcionarios nombrados a dedos, que de alguna manera funcionaron como entes persecutorios y no como entes ejecutores de la ley. Entonces, claro, ahí claramente vimos cómo el Trujillato de alguna manera funcionó de esta manera. Entonces, es muy complejo este tema de acá. Y como punto final, para terminar, César, ayer también salió una normativa con una serie de desvinculaciones del sector público a los trabajadores. Imagínate esa conmoción de la demanda en la economía, tomando en cuenta que estas personas ya no van a poder consumir. Es decir, va a haber una serie es muy probable que una quiebra de empresas tenga lugar. Y entonces este es un llamado también a los sectores empresariales que creen en el país, que no eluden impuestos, que no están buscando remisiones tributarias, que no buscan moras en el pago de IES. Todo eso, entonces, tenemos que tomar en consideración en este momento. Entonces, si quieren hacer más desvinculaciones, más recortes, más ajustes, y finalmente eso es lo que es completamente lo contrario a lo que los países están haciendo a nivel del mundo, ¿no? Vemos lo que está haciendo Francia, vemos lo que está haciendo España, lo que está haciendo la misma Italia también, lo que está haciendo El Salvador. Es decir, hay una serie de ahí de países que están tomando medidas que están tratando de proteger al pueblo, no de proteger a la riqueza. Y ahí vemos con mucha complejidad esto que está ocurriendo. Entonces, claro, pero no solamente tenemos que quedarnos en la crítica, no tenemos que también aportar. Entonces nosotros desde ya, permíteme un segundo, el 31 de marzo ya publicamos un artículo en el que establecemos como una contribución del 3%, dame un segundo, del 3.45% del patrimonio solamente de las grandes empresas, que apenas representan el 4% del total de empresas del país. Un aporte del 3.45% de su patrimonio solventaría 2 veces a todos los asalariados privados, ¿no? Un valor significativo a 2 meses de canasta básica familiar, solamente con el 3.45%. ¿Por qué no se está atacando el patrimonio? Y también, ¿por qué no se está atacando el activo? Solamente con el 1.49% del total del activo de las grandes empresas, que apenas representa el 4% del total de empresas del país, se lograría solventar a todos los asalariados privados, a los de las grandes empresas, a los de las micros, medianas y pequeñas. Entonces vemos ahí que si es que se quiere tener una actitud de progresividad, debería ser atacado este sector y no al gran contingente de empresas que existen en el país. Y de esa manera eso daría liquidez a las micro, medianas y pequeñas empresas como para que puedan seguir funcionando. Y claro, ¿en qué se sustenta? La gran empresa, por una serie de mecanismos, logra capturar el mercado, logra concentrar el mercado, mientras que les deja a estas empresas a los otros tamaños de empresas sin la posibilidad, hasta el punto que, por ejemplo, del total de ingresos, la gran empresa se lleva el 80% con datos de 2018. Entonces ahí estamos viendo claramente que sí existe una posibilidad de contribución y sí existe una posibilidad de generar ingresos hacia esto. Y después tenemos que pensar más urgentemente que esto en cuáles van a ser los mecanismos para solventar a los trabajadores por cuenta propia.
En total suman casi 2.5 millones, es la mayor categoría de ocupación que tiene el país y son personas que viven de al diario y al Claro. diario. Entonces, tenemos que pensar en mecanismos de cómo solventamos la liquidez en la economía, lo cual implica nuevamente regular. La Asamblea, de alguna manera, debería tomar más conciencia con las excepciones del caso, pero sí, ciertos asambleístas es muy curioso que postulen que el Banco Central puede financiar al sector público cuando ellos mismos aprobaron la ley de fomento productivo, donde los impide. Es decir, en todos los países del mundo los bancos centrales están financiando al sector público, no al Estado. Y solamente en este país, bueno, habría que revisar, pero en este país, por ley, esto no se puede hacer. Entonces, ¿cómo es posible que postulen que el Banco Central debe financiar cuando ellos mismos aprobaron que no se puede? Entonces hay que tomar en cuenta un poquito más de rigurosidad en ese caso, nuevamente repito, con las excepciones del caso, pero hay que tomar en cuenta eso. Entonces, ahora también eso también nos causa como mucho escozor, ¿no? ¿Cómo es posible que el Banco Central tenga reservas internacionales? Por ley no las puede mover y por qué están ahí quietas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿A quién se quiere salvar con estos dineros que están ahí recluidos? ¿A los A bancos los bancos. o al pueblo? Me pregunto yo, te pregunto a ti. Nos Ya, preguntamos la ciudadanía. todo el mundo se Entonces, claro, pregunta eso. claro, estamos diciendo ahí, hay que generar primero mecanismos de liquidez y después pues, contribución, con lo cual eso nos permita efectivamente hacer que quien más tiene más pague y beneficiar en serio a quien menos ingresos tiene. Es muy complicado decir que $60 van a cubrir de alguna manera el costo de vida de las personas, considerando que hay un tamaño familiar amplio en las capas más bajas y al mismo tiempo, si es que no se llega a si es que siempre hay una indefensión de parte del sector que menos condiciones tiene, por ejemplo, con los arriendos, ¿qué va a pasar? Se nos va a ir todo en arriendos y en comer, es lo que básicamente se decía, ¿no? De alguna manera el ministro argumentaba, si es que yo debo en la tienda $20, no le voy a decir, no te pago los 20 para pagar las 10, pero ese no es el caso. Aquí estamos hablando de que si es que yo tengo un familiar enfermo, a mi hijo enfermo, inmediatamente yo dejo de pagar todo para salvar la vida de mi hijo, ¿no? Porque estamos hablando de vidas, no simplemente de un consumo. Entonces, yo creo que esas son como un poco las pautas que hemos tenido, un primer análisis muy rápido, ¿no? de la ley. Esperamos tenerlo más amplio y poder de eso también publicar una serie de artículos en nuestra página. Sí, bueno, ya te digo, como primera cosa, obviamente este es el análisis que hemos sacado, creo que la mayoría, obviamente ustedes desde el lado más económico y más técnico, pues lo han visto así, y creo que todos estamos en la razón de que todo viene contra la clase media. Ahora, tú hablaste del ministro de Economía y dijiste que no sabemos los tenedores de deuda. Sin embargo, el ministro en la comparecencia de él ante la Asamblea Nacional dice que los documentos son públicos y que todos podríamos conocer quiénes son los tenedores de deuda y que obviamente si no se pagaba esos 325 millones, 5.000 millones, eh, entrábamos en un default y que ya nadie nos iba a prestar dinero, ni siquiera los préstamos emergentes por esta pandemia. ¿Qué tan cierto es esto o nuevamente el ministro mintió en la asamblea? Bueno, ahí hay que tomar en cuenta qué pasa con el costo de la información primero. A ver, ¿cómo es posible? Es como que yo te diga, eso está ahí, busca en la página web y ya. Cuando la misión de los entes gubernamentales es transparentar totalmente las cifras, qué es lo que está ocurriendo. Recordemos que hay una ley, por ejemplo, que a mí me permite observar cuánto está ganando cada actor del sector público. Hay transparencia. Entonces también debe haber transparencia en ver quién es el tenedor de bonos. Y básicamente ahí se puede decir, por ejemplo, la empresa XYZ es tenedora de bono. Pero ¿quién es esa persona? Recordemos que el testaferro, ¿no? El testaferro ciudadanía es el uso doloso de terceros para ocultar quién mismo está teniendo o una inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a mi mamá le puedo decir, mamá, tú aparece como la que eres dueña de esto, y finalmente yo no figuro como Jonathan Baez, pero sí figura mi mamá, y al final el que termina enriquecido soy yo. Eso es básicamente lo que hace con la empresa. La empresa, lo que ocurre con la offshore que tenía el viceministro, ¿no? Ujú. No aparecía él, sino en pero sí aparecen sus familiares. Entonces, claro, ahí básicamente se está beneficiando porque hay grado de consanguinidad, es decir, Hay hay conflicto de filiación intereses. de,
Hay conflicto de interés, hay relación familiar y finalmente esta empresa tenemos que tener en cuenta quién es los que aparecen ahí. Recordemos, colegas, ciudadanía, lo que pasó con los Panama Papers, que era básicamente una serie de empresas de papel que beneficiaban a actores específicos que eran los dueños finales. Entonces ahí estamos con un problema de testaferro. Entonces el Ministerio de Economía lo que debe hacer no es decir, ahí está la página. Lo que debe hacer es decir, estos son los tenedores de bonos y estas son las personas que representan, porque no nos queda claro si son personas del extranjero o lo más seguro probablemente es que sean personas de aquí, que tienen los mismos bonos. Entonces, imagínate en un momento tan delicado haber decidido pagar la deuda, honrando deudas, en lugar de honrar vidas, que es lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? Teníamos ahí 324 millones ahí inmediatamente y no se quiso ocupar. Y eso es totalmente perjudicial y vemos las consecuencias, ¿no? Tendencialmente hubo un desarme del sector de salud, ¿no? Nosotros ahí investigamos cómo, por ejemplo, la inversión en salud disminuyó en 2018 un 34%, un 36% y en 2019 un 34%. Y después la noticia fue claramente, el 43% del total de contagiados hasta cierto momento eran médicos. ¿Por qué? Porque no se les estaba dando todas las medidas de seguridad para que se cuiden. Entonces, esto es sumamente terrible para pensar una política pública. Entonces, hay que darnos esto. Y claro, pero ahí también me viene a la memoria esto del costo de la información, ¿no? La primera gran batalla que se disputó con el nuevo ministro de Economía fue que de la página del Servicio de Rentas Internas, que nuevamente repito, no hay la base de grupos económicos actualizada, no podemos Ujú. saber cuántos los ricos tienen. Ahorita solo tenemos datos de 2017, queremos saber qué pasa en 2018 y qué pasa en 2019. Eh, se eliminó, se eliminó del SRI la base de grupos económicos, se eliminó. Y claro, ¿cuál fue la argucia, cuál fue respuesta que dijo el ministro de Economía de las cámaras empresariales? No, la información sí está ahí, solo que tienen que acceder a través de una nueva plataforma web. Y claro, esa plataforma me llevaba, antes me podía descargar toda la información en 10 segundos, en un Excel, todo. Ahora hay que tener un contingente de pasantes, de personas que estén buscando uno a uno a uno y lo que hacía en 10 segundos, ahora me demoraba mínimo un mes, ¿ya? Entonces es lo mismo acá. Yo como ciudadano tengo que irme a la página web de Bloomberg, de otras páginas que mencionó el ministro, y a partir de eso revisar uno por uno, y después que me aparece la empresa, ir a buscar yo mismo quién tiene esas empresas, si es que hay esa información, si no está súper oculta, como era Mossack Fonseca con los Panama Papers, Claro. este consorcio de abogados. Entonces yo tengo que meterme, ver quién está y rastrear todo eso. ¿Quién lo puede hacer? Entonces ahí el ministro, si es que se está reuniendo con estos tenedores de bonos, sabe quién es, saque la lista de quiénes son esos tenedores de bonos. Eso como primer punto en el tema de transparencia. Lo otro es que, bueno, sí, hay una condicionalidad cruzada, pero ahí lo que las personas están pensando es en un marco en el que fuimos de la deuda. ¿Por qué terminamos en deuda? Esto es tan, esto de alguna manera es totalmente mentiroso porque no hubiéramos tenido que recurrir a deuda si es que en la ley de fomento productivo no se hubiera cercenado todas las posibilidades de ingreso del Estado. Nuevamente, yo lo he dicho en varios espacios, pero me parece que la ciudadanía debe estar muy pendiente. La ley de fomento productivo atacó a los ingresos del Estado. Y ya, los quitó, los eliminó. Quitó posibilidades de financiamiento mediante certificados de tesorería y otros más del Banco Central. Quitó ingresos petroleros, cambió la ley de hidrocarburos, quitó la ley minera, ahora que nuevamente vemos que se están dando estas concesiones. Todo eso lo quitó. Entonces, si es que tú atacas todos los ingresos del Estado, es obvio que legitimas que se va a tener deuda. Y deuda aparte que tú sabes que vas a pagar, pase lo que pase. Veamos lo que pasa en Argentina, ¿no? Ahí un nuevo gobierno lo que hizo básicamente es decir, no tenemos para pagar, no vamos a pagar, es imposible pagar esta deuda. Vamos a hacer un plan y vemos que esa reestructuración no les está causando problemas, está permitiendo solventar a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué nos dicen que aquí, aquí ya nadie nos iba a prestar cuando Argentina hizo totalmente lo contrario? Entonces, aquí nuevamente vemos que algo no nos lo están diciendo, que la verdad completa no lo están diciendo y eso es mentir, eso es mentir. Claro, Entonces, en el gobierno de eh, Correa también se decidió no pagar y tampoco es que nos cerraron los créditos, ¿no? Tanto es así que al final del gobierno él recurrió en parte al FMI, pero con préstamos obviamente sin ningún tipo de obligación, sino condicionalidad. de condicionalidad, exacto. Y entonces no hay tal de que podríamos haber tenido o que nos hubieran cerrado las puertas. Ahora, el FMI dice que está arreglando las deudas de los países más pobres.
entre los cuales no estamos nosotros, obviamente. El ministro en la asamblea decía que esto está dirigido específicamente a África, donde sí realmente hay países realmente pobres y que nosotros no estamos en esa lista. Entonces, pero sí podríamos nosotros entrar a una renegociación con otros términos, ¿no? Bueno, ahí primero, el primer punto que tú topaste, ¿no? Entonces, solo termino mi punto Sí, este. sí. Entonces, todos esos ingresos legitimaron que tomemos deuda innecesaria, ¿no? Muchas personas dicen, hubiéramos podido enfrentar esta crisis con los mecanismos de antes. Yo les digo, no hubiéramos entrado en esta crisis con los mecanismos de antes, ¿no? Porque el tema del coronavirus es un factor externo, es un factor exógeno, ¿no? Entonces, los factores externos condicionan, pero los factores internos determinan. Entonces, vemos claramente cómo si es que no hubiéramos caído en deuda y nada de estas cosas, esto no hubiera pasado. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, aquí el gran problema es, primero, cómo entramos la deuda. Entonces, ahí la historia es muy interesante y hay que ver lo que pasó hace solamente 3 años. Entonces, estamos de aquí por culpa de las decisiones que se tomaron en política económica, la aprobación de la ley de fomento productivo, todos fueron responsables y eso nos está en este momento situando en la posición tan compleja en la que estamos. Lo otro que tú mencionabas con el tema de la deuda, claro, se dijo que no se iba a pagar, eso hizo que disminuyeran los bonos y lo que se hizo fue comprar. El mismo Estado dijo, vamos a comprar nuestra deuda. Y entonces ya no le debíamos a nadie. O sea, esto, y eso es lo que vemos nosotros en las cifras, ¿no? Por eso la deuda bajó abismalmente, estaba en un 80% la relación deuda-PIB, y después baja brutalmente hasta un 24-25%, y después aumenta en función de también las necesidades de deuda que se tiene. Endeudarse no es mal, pero endeudarse bajo las condicionalidades de ciertos actores, sí, eso sí es totalmente pernicioso. Y además, yo quiero decir también, si nosotros comparamos el crecimiento de la deuda desde 2008 hasta 2016, diciembre, y después con 2017 hasta 2019, el gobierno de Moreno se endeudó igual en 3 años que en 10 años. Y en 10 años la deuda se dio por un terremoto, porque el dólar se apreció, porque nuestros socios comerciales como Colombia y Perú devaluaron la moneda, perdimos en la OXI, el precio del petróleo disminuyó un 50%. Estos 3 años, ¿qué ocurrió? Entonces, estamos viendo claramente un manejo de la política económica beneficiando al sector de ricos en detrimento de la población con menos recursos. Y claro, ahí sí hay que tomar en cuenta, en abril sí se recurrió a un préstamo con el FMI, pero estos préstamos son de rápida realización, es decir, no implican una carta de intención, no implican nada de eso. Entonces, ahí el Ecuador mantiene su política y soberanía, su soberanía en la política económica. Entonces, son distintas posiciones. Y lo otro que tú me mencionabas sobre cómo en este momento se está de alguna manera realizando en este momento el devenir de cuáles van a ser los financiamientos de parte de organismos internacionales, pues tenemos una seria percepción de que la búsqueda es de africanizar Latinoamérica, de parte de los sectores del centro, ¿no? Estados Unidos y otros actores más. Y sería una seria búsqueda de africanizar los países de Latinoamérica, y es muy claro cómo, por ejemplo, los deterioros en los indicadores laborales en el Ecuador son abismales. Entonces, claro, ahí nos ofrecieron que la ley de fomento productivo iba a traer empleo, iba a traer no sé qué, y finalmente no hemos visto nada de eso. Entonces, mientras en otros sectores internacionales el FMI dijo que no se iba a pagar deuda, que no se debe pagar el mismo Banco Mundial, aquí lo primero que se hizo fue ir corriendo a pagar deuda. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son las prioridades del país, cuáles son las prioridades, perdón, no prioridades del país, las prioridades del país son otras, las prioridades de quien está en este momento gobernando son totalmente disímiles a las prioridades que tiene el país, que es salvar vidas. Las prioridades de estos sectores, de estos actores que en este momento están manejando la economía del país, es beneficiar fortunas de externos, entonces, o de mismos internos del país. Entonces, esa situación es sumamente compleja, y vemos el caso de Argentina. Claramente ahí no se está pagando la deuda, y hoy se presentó el plan de reestructuración aparte de parte del presidente Alberto Fernández, y vemos que está funcionando bien. Entonces, no es tan cierto decir que si es que no pagábamos deuda, inmediatamente eso iba a hacer que no nos presten. Y claro, no necesitaríamos que nos presten si es que hubiera un retroceso en la ley de fomento productivo, lo cual permitiría generar liquidez doméstica. Entonces, si es que ya, en el peor escenario, no nos van a prestar ningunos recursos, ya, pero tenemos aquí recursos internos que los podemos solventar. ¿Dónde están esos recursos de deuda?
¿dónde están esos ¿A diez mil dónde fueron? cuatrocientos millones? ¿Dónde están? ¿Dónde fueron? Y yo ahí también, César, quisiera decirlo, nosotros levantamos ya una investigación, porque primero analizábamos cuánto ha disminuido, cuánto ha aumentado la inversión en salud, pero después ya ahora hemos estimado cuáles fueron esos sectores de esos programas del sector salud, esos proyectos, ¿no? Y con mucha preocupación vemos como el principal proyecto en la inversión de salud es el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública. Es un nombre pomposo para decir, este dinero es para despedir gente, para desvincular. El Ministerio del Trabajo tiene ahí todo un programa en el que, entonces, el resultado final es que la principal inversión que hace en el sector salud es en desvincular servidores públicos de salud, ¿no? Entonces, y apenas esto alcanza un 39 millones y alcanza el mayor porcentaje del total, 31%, mientras que la infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudio y fiscalización de salud, es decir, la inversión en serio en salud, apenas alcanza los 33 millones y es del segundo rubro 26%. Nuevamente repito, la mayor inversión que hace el Estado en el sector salud es en desvincular servidores públicos, en despedir gente. Entonces ahí nos preguntamos, de ese dinero de préstamos, ¿qué se fue? ¿En desvincular gente? ¿En desarmar el Estado? ¿En destruir lo público? Entonces ahí claramente En vemos cómo descorreizar, como le llamaron. que bueno, recordemos las declaraciones del candidato presidencial, ¿no? Y es muy curioso también observar Claro, cómo claro. en una cadena nacional se menciona que el presidente es el que gobierna y la diplomática de Ecuador en Estados Unidos, ¿no? Como sea Embajadora, que sea el nombre, ¿no? La embajadora. embajadora, muchas gracias, la embajadora de Estados Unidos en Ecuador pide recursos para el candidato. Entonces nos preguntamos, ¿quién está gobernando este país? O es muy claro quién está gobernando. Y ahí también ciudadanía. Solamente ustedes revisen cuáles son los planes de gobierno en el 2017 de los partidos, creo, de los socialcristianos, y van a darse cuenta que lo que están situando ahí como sus planes de gobierno es lo mismo que está aplicando el gobierno. Así que nos preguntamos, ¿en serio quién está gobernando? Entonces, si es que la embajadora le pide a ciertos actores de Estados Unidos que financien a candidatos presidenciales y no al presidente y no al gobierno, ¿quién es el del país? Entonces, nos preguntamos quiénes son finalmente los que están manejando la economía del país y a quiénes van a beneficiar y a quiénes van a sacrificar sus vidas, que ya estamos viendo, es claro para todos, en función de esto. Entonces, son estas como las posiciones un poco complejas que hemos visto en este momento. Claro, es complejo el panorama porque también, como tú ya señalaste, tenemos alrededor de unos 188.000 servidores públicos que se quedarán sin trabajo. Y obviamente esto va a afectar mucho más a la economía porque es menos ingresos al IES, menos ingreso, menos consumo. Y entonces, o sea, ¿cómo qué es lo que vamos a tener? Porque mientras menos dólares estén acá, porque la gente va a entrar en un pánico que empezará también a querer emigrar, salir con su platita a otro lado. Y entonces acá nos quedaremos sin liquidez. O sea, el panorama que se viene con esta ley no es nada alentador. Bueno, es sumamente complicado también, y para terminar la idea, este candidato presidencial, ¿no? En un momento dijo, lo que fue es, hay que limpiar el país, ¿no? Hay que limpiar el país de todo lo que sea correísmo, porque, aunque sea sacrificando la economía, lo Ujú. dijo claramente. Entonces, vemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son vidas humanas. Entonces, sí es muy complejo todos los aparatajes que se han armado, ¿no? En términos jurídicos, ¿no? De fiscalía, ¿qué se está haciendo? Pues, yo no veo ahí que se juzgue con la misma vara a todas las entidades, a todos los actores políticos del país. El otro que tú mencionabas al final, sí me parece muy complejo porque se está atacando todo en este momento la demanda del país y se está atacando fuertemente la economía. Tú mencionabas algo importante que es el tema de el IES se está desfinanciando. Claro, si es que el IES tiene problemas, lo que yo apunto es a que se creen empleos formales, no a que se precaricen, ¿no? Yo apunto a que se creen empleos que estén asegurando con todos los derechos de la ley. Y claro, aquí solamente quisiera mencionar un dato. En diciembre de 2019 tenemos a la población ocupada menos asegurada desde hace 9 años. Entonces,
estamos viendo que no se están creando las condiciones para que los empleos no precarizados tengan lugar. Entonces, la situación del IES se puede complicar grandemente si es que no hay una base cotizable ahí. En lugar de aumentar la base cotizable con lo que están tratando de propugnar con estos acuerdos ministeriales del trabajo que quieren precarizar el empleo, lo que finalmente están haciendo es que el IES también se vea, no solamente las familias se vean perjudicadas, sino también el IES se vea en un momento demasiado constreñido, ¿no? Como para seguir solventando sus actuaciones. Y más también con estos actos complejos de sobreprecios. Entonces, que también es importante que se tome en consideración esta situación. Y ahí también me parece que es importante que la ciudadanía esté muy enterada que es muy interesante cómo la asamblea solamente puede hacer exhortos o animaciones, pero también tiene mecanismos de fiscalización como son de alguna manera juicios políticos. Entonces sí me parece muy pertinente que eh, la asamblea tome una acción ya totalmente en firme y no solamente animaciones, porque finalmente en la animación y en la animación son simplemente, oh, por favor, ejecutivo, no mate a las personas, no siga pagando deuda. Entonces sí me parece que esto es muy sumamente pertinente para la economía del país. Finalmente, esto también a los sectores empresariales que si nos están escuchando, eh, esto va a ser muy fuerte. Si es que las personas no tienen para consumir, ustedes no van a realizar su mercancía, no van a vender, no, se van a quedar con el stock ahí. Entonces, claro, como de alguna manera ciertos empresarios lo saben, lo que hacen es decir, bueno, si es que esto nos pasa para cuidar nuestras ganancias, lo que hacemos es dejar sin sueldo a nuestros trabajadores. Entonces ahí claramente vemos cómo sí existe cierto sector empresarial que está preocupado de sus trabajadores, que tiene sentido de nación, pero hay otros sectores muy amplios que no quieren nada de eso, que solamente quiere ver su bolsillo y el bolsillo de todo el conjunto de población. Entonces, sí puede haber una serie de riesgo muy probable de que las empresas quiebren y que finalmente esto sea perjudicial para la economía del país en conjunto. Entonces, esta es una situación que nosotros consideramos sumamente eh, peligrosa y más bien lo que vamos es, hay que generar mecanismos que permitan aumentar la demanda efectiva, ¿no? No que les esté contrayendo, sino, y esto pasa porque las personas tengan ingresos, porque no haya desvinculación del sector público, porque el Estado haga inversión. Entonces, ante todos estos mecanismos es sumamente complicado que apenas ayer, 16 de abril, se haya pagado a los servidores públicos del marzo. Entonces, claro, esto de alguna manera le da holgura al gobierno para que las personas en este momento tengan ingresos y nos preguntamos qué va a pasar con los sueldos de abril, qué va a pasar con los sueldos de mayo, qué va a pasar en la universidad mismo. César, nosotros con mucha preocupación veíamos no solamente los salarios docentes, sino también qué pasaba con los compañeros conserjes, con nuestras colegas administrativas. ¿Qué pasa con esos salarios de 600, de $700? Es imposible que se quiera ayudar y salvar a la población trabajadora y a cierto sector empresarial también, si es que no se tienen mecanismos que aumenten la demanda y que no estén atacando continuamente al, al consumo de las personas. Entonces, al mismo tiempo, ¿qué está pasando con las personas que trabajan autónomamente? ¿No? ¿Qué pasa con estos 2.9 millones, 6 millones de personas que en este momento tienen que decidir básicamente si mueren de hambre o si mueren por el virus? Entonces, aquí claramente hay que tomar en cuenta que los GATS también deberían en este momento tener una disputa porque el gobierno tome acciones inmediatas en generar mecanismos de liquidez y mecanismos de contribución a quien más ingresos tiene. Entonces, claro, por un lado tú tienes al municipio de Quito tratando de proteger a las personas con el tema del cerco epidemiológico, ¿no? Con el quédate en casa, pero no las condiciones económicas para que esto se haga. Entonces, si es que los GAS también de alguna manera tienen la posibilidad de tomar una medida o acciones referente a lo que el gobierno nacional está haciendo, sería muy importante para que esto de alguna manera pueda solventar el en serio cuidar a las personas. Entonces, no es posible que se esté diciendo quédate en casa cuando no se tiene para comer. Entonces, claro, lo que se está poniendo es en riesgo la posibilidad. Ya vamos cerca de un mes y medio, pero de alguna manera el hambre también puede empujar a las personas de afuera y al riesgo de vender algo, ¿no? Yo no sé si en tu barrio o mi barrio ya las personas están saliendo tratando de vender sus mercancías, tratando de Así vender es. algo, porque en serio el hambre no aguanta y no espera. Y esto también puede ser muy peligroso porque quizás la posibilidad de saqueos y eso sea algo muy probable que pueda ocurrir y claro, entonces ahí esto es sumamente complicado para la economía. Nuevamente también vemos en medios cómo se han dado una serie de despidos. No sé si
Me parece que hasta el domingo anterior habían llegado al Ministerio de Trabajo miles de denuncias de despidos. Entonces, claro, esas personas en búsqueda de que sus trabajos sean respetados también están saliendo a las calles para protestar legítimamente. ¿Y qué va a pasar con estas personas también? Nuevamente, si es que un Ministerio del Trabajo, en lugar de proteger al trabajo y no al empleador, lo que está haciendo finalmente es empujando a que estas personas salgan a las calles y protesten por un derecho legítimo de que no sean despedidos en estos momentos tan complicados o quitados sus sueldos. Entonces, frente a todo esto, sí me parece que los GATS, las cuentas parroquiales, todos, debe haber un esfuerzo conjunto por generar estos espacios en los que se pueda mejorar. De igual manera, las universidades con toda la disposición, la academia con toda la disposición de aportar en la investigación, en análisis y en un beneficio real de las personas. Entonces, por ejemplo, cómo hacer comités barriales que de alguna manera permitan hacer compras al por mayor, cadenas de transmisión, ¿no? Para que se puedan transportar los productos, pero todo eso pasa primero, todas esas acciones de solidaridad pasan primero porque haya política pública, ¿no? Entonces hay esta frase muy conocida del pueblo salva al pueblo, sí, pero el pueblo también salva al pueblo cuando exige políticas públicas. Entonces nosotros como ciudadanos debemos de exigir que los recursos y todo sea invertido en salud, en solventar la posición de las personas que en este momento no pueden trabajar y no en estar pagando deuda y haciendo crecer fortunas que ya de por sí son onerosas. Así es, mi estimado Jonathan. Una cosa que también quería preguntarte es que, a ver, si estamos hablando de corrupción, por ejemplo, con el tema de sobreprecios en el IES, de las compras y todo lo demás, mucha gente ha dicho que al subir el riesgo país, el valor de los bonos baja. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro haya pagado estos bonos 2020 al precio al 100%, cuando por el riesgo país debía haber estado siquiera el valor en un 35%? Esto también no genera un pago por sobreprecio, una, un tema de corrupción que también debería ser investigado por la Asamblea. Hay un ataque sin duda alguna a que lo único que es corrupto es lo público, ¿no? Ujú. Lo público es lo corrupto. Mientras que el sector privado, en cambio, es un sector inmaculado, limpio, transparente, no tiene errores, no tiene malas prácticas, no tiene nada de eso. Es decir, al sector público sí se le exige total virtud, mientras que el sector privado sí puede hacer y deshacer lo que quiera. Yo les pregunto, ciudadanía y personas que nos escuchan, ¿eludir impuestos no es corrupción? ¿Evadir impuestos no es corrupción? No pagar el IES a sus trabajadores, no, a los trabajadores, a nosotros, no es corrupción, y esperar remisiones para que no me afecte por estar incumpliendo la ley, no es corrupción. Todo eso es corrupción. Entonces, vemos ahí claramente que el sector privado, cierto sector privado también es corrupto, y de hecho, yo me atrevo a decir que el sector económico privado de mayores recursos es el que puede hacer, ¿no? Si nosotros analizamos, por ejemplo, a los grupos económicos, quienes más paraísos fiscales tienen son los grupos económicos de más altos ingresos, el quintil más alto de ingresos, los que más tienen. Quienes más logran eludir y evadir, ¿quién es? Nuevamente pongo en la mesa. Un microempresario tiene la capacidad de pagar a un bufete de abogados, a un bufete de contadores para que le eludan impuestos, para que hagan trampas al SRI. ¿Mm? ¿Quién tiene esa posibilidad? Pues tiene la posibilidad que tiene para pagar. ¿Quién tiene la posibilidad de contratar a Mossack Fonseca en Panamá para lograr eludir impuestos? Pues quien tiene los recursos para hacerlo, quien tiene el capital económico, el capital social, quien tiene los contactos, todo, ellos son los que pueden hacer, no las pequeñas empresas, no las microempresas. Entonces, eso sí me parece que hay que dejarlo muy en claro, y hay un espacio ahí totalmente de corrupción de parte de cierto sector de élite del sector privado, ¿no? Entonces ahí vemos con gran complejidad esto de aquí. Con el tema de los bonos, a ver, veamos qué pasó en el 2008, ¿no? Se dijo que no se iba a pagar los bonos bajaron totalmente de precio y el Estado inmediatamente los compró y se quitó la deuda. Aquí pasó totalmente lo contrario. En el 2019, 2020, perdón, lo que se hizo es decir que la economía del país estaba tan mal y por eso el riesgo país estaba tan alto que esto va a ser impagable. Pero si es que yo tengo la información de que sí me van a pagar mi bono, entonces yo lo compro a último momento, de lo que costaba $1, ahora cuesta 35 centavos, lo compro baratísimo y después me pagan en totalidad del bono. Pero eso pasa porque yo tengo en el Estado gente que me está pasando esa información. Yo también me asumo eso. No es esto una causal de investigación, no hay un conflicto de interés ahí que Por debe ser, supuesto. que debe ser analizado, que debe ser estudiado, que debe ser fiscalizado,
¿Por qué se termina pagando todo cuando existe una disminución? El ministro decía que solamente fue 90 centavos. Ya, esos 10 centavos no son corrupción también. ¿Qué está pasando con esos ingresos, con ese dinero? Y claro, eso pasa porque hay gente con información privilegiada. Ahí vemos cuán pernicioso son los mecanismos de puerta giratoria. Es decir, yo soy del sector de élite económica privado, capturo el Estado, estoy en una posición de decisión y después me salgo del Estado a disfrutar esa decisión que tomé. Entonces, básicamente, por eso hay que cuidar los mecanismos de puertas giratorias. Pero recordemos, pues, el Estado quería, de alguna manera, en el Banco Central existe un impedimento para que después de que tú trabajas en Banco Central, como manejas información tan delicada, tú después no puedes ir a trabajar a ningún sector del sector financiero Financiero. privado, ¿no? Eso también se tiene que barajar como una posibilidad para cuidar la captura de élite empresarial del Estado. Hay que cuidar los mecanismos de puerta giratoria. Hay que impedir que personas que trabajaron en este momento en el Estado después puedan ir al sector financiero privado campantes. Vemos qué ocurrió con el ministro Campana, ex ministro Campana, ¿no? Fue, eh, hizo negocios con dinero público, probablemente, según los CUR, y después retornó a su grupo económico Novis. Ledesma también, Ministerio del Trabajo, y se hicieron leyes pro sectores florícola y bananero, de donde su hermano es presidente de la Asociación de Exportación de Bananeros, y después se fue. Fue al Ministerio de Ambiente y después se fue a disfrutar de lo hecho. Entonces sí es sumamente pertinente y urgente que las puertas giratorias, que se cuide que los que sean servidores públicos sean servidores públicos profesionales, servidores públicos de verdad que estén atendiendo De a la carrera. mayoría, de carrera a la mayoría. Bueno, hay también que tomar en cuenta, ¿no? Sí hay que tener cuidado porque recordemos que el Ministerio de Economía, una vez que se instaló el ministro Martínez, lo primero que hizo fue traer a su equipo a personas que habían participado en los gobiernos de Gutiérrez y otros. Entonces se rodeó de esas personas, ¿no? Y ellos saben cómo desfalcar al Estado desde ahí mismo y eso les da las nociones de que lo pueden hacer. Don Entonces, Augusto de la Torre, por ejemplo. bueno, por ejemplo, y también el ministro de Salud vemos que también viene de ahí. Dale. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién está decidiendo el rumbo del país? ¿Un grupo económico que tiene una universidad o servidores públicos que están buscando y propendiendo al bienestar general? Entonces, sí es muy importante que en este momento coyuntural, pero también a largo plazo, pensemos cómo lo mismo que pasa en el Banco Central y este impedimento de que se pueda trabajar en el sector público y después ir con esa información al sector privado, se ha impedido. Entonces aquí también hay que tomar en cuenta qué va a pasar en el futuro. ¿Estas personas van a salir impunes después de todo lo que pasó? ¿Después de todo lo que están haciendo? ¿No es momento ya de terminar eso? Entonces sí me parece ahí sumamente pertinente estas posiciones. Entonces eso, como tú mencionas, sí es sumamente importante tomar en cuenta y de alguna manera tener un corte hacia esas actitudes, ¿no? En el que yo puedo ir a lo público, beneficiarme de lo público e irme a disfrutar en lo privado, sino más bien que lo público se fortalezca y que de esa manera esté propendiendo al bienestar de las mayorías. Así debería ser, mi estimado Jonathan. Yo te quiero agradecer por haber aceptado nuevamente esta entrevista. Obviamente vamos a seguir durante la próxima semana teniendo más intervenciones sobre este tema, porque debemos a la población, al pueblo ecuatoriano, darle todos los insumos para que puedan ir conociendo lo que se viene con esta ley o proyecto de ley económico urgente, mal llamada de ayuda humanitaria, que de humanitaria no tiene nada porque te meten la mano al bolsillo. Y obviamente ahí también hay un montón de violaciones constitucionales, porque por decreto tú no puedes bajar el sueldo. O sea, ahí hay una constitución y la constitución es la norma suprema y ahí dice claramente que tú no puedes atentar contra los derechos de los trabajadores y un sueldo es el derecho de los trabajadores. Jonathan, Sí, muchísimas bueno, gracias. ahí César, solo permíteme lo último, lo que tú mencionabas de la ley humanitaria, pues claro, pero parece ser que hay vidas que son muy preciadas para el gobierno y vidas que no valen nada, ¿no? Parece ser que las vidas de los más ricos valen, mientras que las vidas de los pobres que no pueden pagar ni siquiera un ataúd no valen nada. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces aquí debe honrarse todas las vidas de la población ecuatoriana. Exactamente, así es. Aquí no es que tu vida vale más por el tamaño de tu billetera, sino que todos tenemos el mismo valor dentro del país. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas las personas que
se han conectado a esta entrevista. Nosotros estaremos regresando más tarde con más análisis y, como digo, invitado nuevamente, Jonathan, para que la próxima semana estemos analizando nuevamente todo lo que vayamos sacando de esta ley económica urgente. Muchísimas Muchísimas gracias, César. Un abrazo grande a todas las personas que escuchan el programa, a las que están escuchando. Y nuevamente, gracias a ustedes más bien por tener estos espacios y por continuar con su labor a pesar de todas estas complicaciones que se tienen en este momento. Entonces, fuerza a todas las personas. Se puede salir de esto siempre y cuando estemos disputando por mecanismos de redistribución.